Bendiciones, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa En Familia. Es para nosotros un gran privilegio poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes a través de la pantalla de sus televisores. Así es, una vez más estamos compartiendo con ustedes en un espacio muy importante y muy especial para la familia. Así que le invitamos a que sintonice siempre nuestro canal Telefamilia porque emitimos programación de bendición. Bueno, y es un privilegio, como lo decíamos hace un momento, para nosotros poder compartir este tiempo que sabemos que va a traer edificación a tu familia. Así que no te separes de la pantalla de tu televisor y disfruta de toda esta temática que vamos a estar tocando el día de hoy, la cual sabemos va a traer edificación, bendición, no solamente a tu vida, sino también a tu familia. Así es, y vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, y el tema de hoy se titula La fe y los valores de la familia. Un tema muy importante y creo que indispensable dentro del núcleo familiar, la importancia de la fe y de los valores en las familias de hoy. Bueno, para nadie es un secreto de que estamos viviendo un tiempo, digamos, de crisis, sí, en cuanto a la familia, en cuanto a los valores. Sí. Lo vemos a diario en las noticias, lo vemos a diario, en nuestro entorno, en nuestro vecindario, cuando de repente nosotros escuchamos que un hijo le falta el respeto públicamente a sus padres, cuando de repente escuchamos que la hija le falta el respeto a su madre delante de las personas en un centro comercial, cuando vemos la forma como de repente un jovencito públicamente deshonra a sus padres. Y bueno, por no ir un poco más allá a las cosas trágicas que nos muestran hoy en día los noticieros acerca de toda esta serie de, digamos, dificultades, faltas por las cuales constantemente se está viendo afectadas las familias, se están viendo vulneradas, y con esto está sufriendo nuestra sociedad. Así que qué importante poder aprender en este día de la importancia de la fe y de los valores dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias. ¿Quiénes son entonces los responsables de poder inculcar los valores? ¿Quiénes son los directos responsables? Podríamos, digamos, quizá cuestionar al Estado. Podríamos decir, bueno, el Estado, podríamos hablar de el Ministerio de Educación, podríamos hablar de los colegios, de las universidades, donde realmente muchas veces la gente termina lanzando cuestionamientos, es precisamente en cuanto a que se han perdido los valores en la juventud, se han perdido los valores en las nuevas familias, en las familias jóvenes, compuestas por jóvenes, porque ha fallado la educación, porque ha fallado el Ministerio de Educación, porque ha fallado el Estado, etcétera. Bueno, miremos a la luz de esta enseñanza dónde realmente radica el problema, pero también dónde está la solución. Claro que sí, creo que es para todos nosotros entender y ver en las familias la falta y la ausencia de valores, como tú lo decías. Y hay personas que empiezan a buscar los culpables, y ese es el punto. Pues bien, históricamente en la familia los padres han sido los encargados siempre de enseñar la fe, de cultivar los valores, de enseñar a sus hijos los principios y los valores que como ser humano cada uno debe tener. Entonces hay personas que de pronto le echan la culpa al Estado, a los planes de gobierno, pero históricamente lo hemos visto que han sido los padres quienes le enseñan a sus hijos, quienes se sientan a la mesa, quienes empiezan a decirles, hijo, esto no se hace, así no le hables a tu mamá, le enseñan el valor del respeto, de la honra. Y si nosotros miramos, como tú lo decías, amor, la sociedad ahora va en un detrimento absoluto de los valores, ya no hay respeto en la familia, ya no hay unidad familiar, pero si nos remontamos a años y años y años atrás, el modelo de familia era muy diferente al modelo de familia que teníamos ahora. Los hijos, por ejemplo, en ningún momento le levantaban la voz, ni siquiera lo pensaban, levantarle la voz a sus padres, ni faltarles al respeto, pero entonces podemos entender que la responsabilidad de inculcar la fe y los valores es responsabilidad de los padres. Una de las cosas que me llama especialmente la atención y me preocupa es el hecho de ver cómo hoy en día
las cárceles tienen una sobrepoblación, o sea, cárceles que están diseñadas para X cantidad de internos, están abarrotadas y se habla de hacinamiento hasta del 600%. Impresionante que algunas cárceles lleguen a tener tales niveles de hacinamiento. Impresionante que tales, digamos, lugares hayan perdido aún, digamos, el propósito para el cual fueron creados. Si bien recordamos, las cárceles fueron hechas precisamente como lugares de rehabilitación de las personas que van recluidas a estos lugares. Pero, bueno, los escándalos que escuchamos hoy en día en nuestra sociedad acerca de las cárceles, y no hablo solamente de las cárceles del país, de las muchas otras cárceles en Latinoamérica, que se están viendo una cantidad de escándalos, etcétera, de cosas que pasan al interior de las mismas. Ahora, el porqué de las cárceles, precisamente como son centros de rehabilitación, el Estado en algún momento tuvo que entrar a regular, como decir, esa serie de problemas sociales que finalmente originaron en las familias. Así es. Esa responsabilidad ha terminado asumiéndola el Estado, quien viene a tratar de corregir los problemas que se han generado al interior de los mismos hogares y de las mismas familias. Que no se solucionan en las familias. Y yo quiero aclarar que no estamos haciendo una apología estatal ni una defensa del Estado, sino mirando un poco realmente dónde está radicando el problema y dónde estamos faltando a una responsabilidad inicial, sin que esto deje desde luego por fuera la responsabilidad que tiene el Estado cuando los individuos, digamos, se salen del control, violan las leyes, quebrantan las normas, delinquen, etcétera, etcétera. No estamos diciendo para nada que no deba existir, que no deben de existir buenas políticas, digamos, de corrección, porque también existen las correccionales, las cárceles de mujeres, las cárceles de varones, y tienen un propósito que se ha perdido, la rehabilitación de los individuos. Entonces, ¿pero dónde está realmente el problema? Bueno, históricamente decíamos, es la familia la encargada, o ha sido la familia la encargada de inculcar fe y de inculcar los valores. Basta con mirar un poco a la historia antigua del hombre primitivo, y basta con mirar un poco el sistema de los clanes que existieron en el tiempo antiguo, y cómo, digamos, la forma de culto, la forma de adoración tenía que ver muchas veces con el abuelo, con el que terminaba siendo como el cacique, el líder de cierto clan, y quien, digamos, tenía unas ideas o de repente hablaba de tener unas visiones, etcétera, terminaban, digamos, levantando monumentos, etcétera, pero toda esa familia, podríamos decirlo así, tenía una forma de creer y un sistema de creencia, pero también dentro de esto se inculcaban unos valores para los individuos, unas normas, digámoslo así, dentro de ese clan, unas normas sociales. Posterior, pues fue evolucionando toda esta situación. Podemos hablar de la misma sociedad en el tiempo medieval, adelantándonos, digamos, bastante para resumir, y podemos notar que la historia sigue mostrando que la familia es fundamental en inculcar, ya hablemos de los principios de fe, en el caso nuestro de la cristiandad, de los principios de fe bíblica y cristiana, tenía mucho que ver siempre la familia. Escuchamos o leemos textos como el que Pablo le escribe a Timoteo y le habla de su fe y dice, estoy convencido de esa fe que habitó en tu madre, que también estuvo en tu abuela. Lo que está transmitiendo el apóstol es que es una fe que ha sido heredada, que ha sido también inculcada, que ha sido enseñada y que viene, como decir, como un regalo y una impartición de parte, pues, de aquellos que han conformado esta familia. Entonces, hoy en día tenemos que comenzar a mirar que hay una gran responsabilidad igualmente en nosotros, pero el problema está en que la gente ha olvidado, que las familias han olvidado que los realmente responsables de inculcarle fe y de inculcarle valores a los hijos
somos nosotros los padres, somos la familia, es la familia la que genera esto. Los niños tienen un tiempo de aprendizaje desde su primera, desde su etapa de infancia, tienen un tiempo de aprendizaje donde están absorbiendo todo y requieren del ejemplo, requieren de la enseñanza de los padres. Así que vamos a mirar un poco de lo que Dios dice y establece. Dios como nuestro Señor, como nuestro Creador, como aquel que tiene esos propósitos para nosotros, que nos conoce, que conoce nuestro diseño y que sabe para qué nos creó. Vamos a mirar un poquito qué dice Dios acerca de esta responsabilidad que tenemos nosotros, los padres de familia, las familias. Así es, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y la Biblia enseña lo siguiente, el Señor en su palabra enseña lo siguiente y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice la Biblia, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, creo que queda claro cuál es nuestra responsabilidad como padres. Y en estos versículos que tienen demasiada riqueza, empieza a hablar y dice: oye, tú, los padres, deben estar hablando, inculcando. Y esa era, digámoslo así, si podemos decirlo, la tradición de las familias anteriores. Eran los abuelos los que inculcaban la fe, eran los abuelos, los padres los que inculcaban los principios. Y creo que debemos retomar esa responsabilidad, y nosotros como padres no ser ajenos y decir: no, es que el niño se me salió de control y es que es culpa del colegio que no me le hacen nada y la profesora, y entonces empezamos a echarle la culpa a todas las demás personas, cuando nosotros como padres somos los responsables de enseñar, hablando de la fe cristiana, de enseñarles a nuestros hijos a amar al Señor, a creer en el Señor, y eso empieza a traer una base y unos cimientos para formar en ellos unos valores inquebrantables. Ahora, Linda, creo que uno de los problemas que está, digamos, generando toda esta uno de los problemas que está generando toda esta situación, todas estas dificultades, tiene que ver precisamente con que o bien no se está, digamos, enseñando desde la familia la fe y los valores, o bien se enseña, pero se comete el error de que no se modela la enseñanza. O sea, Dios no solamente habló de que nosotros repitiéramos, enseñáramos, transmitiéramos, usáramos la repetición de la enseñanza, de inculcar la fe, de inculcar los valores, los principios, sino que habló primero, los primeros versículos 1 en adelante. Primeramente, lo que Dios establece es que somos nosotros los llamados a vivir bajo los principios de Dios. Es bien complejo cuando de repente se le dice a un hijo: no mientas, pero el papá lo hace, está hablando por teléfono y está mintiendo, y el hijo dice: ¿pero qué es esto? Me dice que Dios se desagrada de la mentira, ¿pero qué es esto? O de repente va a escuchar a la mamá diciéndole al padre, delante pues de su hijo, diciéndole: pero ¿por qué me mientes? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me dijiste que estabas aquí y estabas en otro lugar? Y el hijo está oyendo allí, pero luego ese padre dice: Dios dice que no debes de mentir. Entonces, Dios está hablando que primeramente nosotros tenemos que vivir bajo los principios de Dios, pero esto nos va a generar la autoridad, ¿sí?, moral, la autoridad para poder hablar a nuestros hijos como quien tiene autoridad para hablar
de esos principios y para que esa palabra pueda penetrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos y pueda infundirle a él esa fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Por eso Dios no se equivoca y dice, tan perfecta es su palabra que dice en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra, pero en Deuteronomio estamos leyendo que dice, y le vas a hablar a tu hijo y le vas a repetir desde la mañana hasta la noche, cuando vayas de camino, cuando se sienten a la mesa, todo el tiempo le vas a estar hablando la palabra. ¿Por qué? Porque precisamente ese padre, esa madre, lo que está haciendo es impartirle principios, impartirle valores, pero que van a generar una fe en su corazón para desarrollar una vida en temor a Dios, una vida de fe, una vida diferente, distinta a la que tiene todo aquel que no conoce los principios de Dios. Y es muy importante que los hijos encuentren en la familia los fundamentos para saber vivir en comunidad y para lidiar con los problemas diarios que nos enfrentamos. Por eso nos encontramos niños o jóvenes y adolescentes que no logran encajar, que no logran superar más bien ciertas cosas en las cuales se enfrentan porque no recibieron en la familia, en el seno familiar, las bases fundamentales para ser un excelente ser humano, y entonces ellos son los que reciben los daños, son los que no saben cómo reaccionar ante las dificultades de la vida. Pues bien, en la palabra de Dios y en esta porción bíblica que leemos deja muy claro, antes de decir repite la palabra y enseña, dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es muy importante que nosotros como padres amemos al Señor, que lo amemos con todo nuestro corazón, que nos rindamos al Señor, que en los momentos en los cuales nos damos cuenta que no podemos solos, es momentos de buscar al Señor, de clamar por su ayuda, y como dice la palabra, empezamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es así como viene el Señor a nuestras vidas para impartirnos esa unción, viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no solamente decirle, mire, usted no mienta, usted debe respetar, dice la mamá, usted debe respetar a su papá, pero entonces la mamá también irrespeta a su esposo y el niño o los jóvenes están viendo ciertas contradicciones. Pero cuando entendemos el orden de la palabra y nos rendimos al Señor y amamos al Señor con todo nuestro ser, Él empieza a cambiarnos, Él empieza a enseñarnos, y de eso mismo que de gracia, dice la Biblia, nosotros hemos recibido, de gracia lo podemos dar a nuestros hijos, no solamente hablando, porque es necesario instruirlos, enseñarles, pero también, como tú dices, amor, es modelando el ejemplo de padres, no perfectos, pero sí quienes quieren llegar a agradar al Señor en todos sus caminos y modelando esa vida cristiana a la cual nuestros hijos deben llegar a tener también. Ahora, el asunto no es, digamos, algo poco complejo, yo diría es algo muy complejo lo que está viviendo nuestra sociedad. Tenemos ejemplos como lo que vemos constantemente, vuelvo y digo, en los noticieros acerca del bullying. Una cuestión que lo que está mostrando es conflictos, problemas, relaciones interpersonales que están quebrantadas, que están digamos, candentes, y el asunto no es menos grave por el hecho de que se trate de dos niños que de repente inician una situación conflictiva que pasa a través de los años, cambian de grado, pasan al siguiente, etcétera, pero el conflicto continúa entre esos dos niños que luego son adolescentes, y hemos visto, y para nadie, vuelvo y digo, es algo extraño lo que voy a decir, cómo aún no solamente las peleas fuera de los colegios, dentro de los colegios, las agresiones, sino también cómo se ha levantado un joven para darle muerte a otro joven, cómo se ha levantado un joven para asesinar a su profesor. Hace poco veíamos un programa donde hablaban de esta situación y de las agresiones de los docentes. De lo complejo de cómo las alumnas, cómo los alumnos faltaban al respeto a sus profesores, algo que en años anteriores pues no, era jamás. Muy extraño llegar a verlo en un colegio, y las consecuencias eran pues totalmente, digamos, drásticas para ese tipo de conductas, porque no se aprobaban esas conductas. Por el contrario, la sociedad ha venido cambiando, y ante esa pérdida de valores no inculcados, ante esa carencia de valores,
ante esa serie de conflictos que nacen precisamente en el seno del hogar, en el seno de la familia, se terminan transmitiendo, se terminan remitiendo, mejor aún, a los colegios. Y allí el problema de aquel muchacho conflictivo que no ha sabido ser instruido por sus padres, enseñado por sus padres, se transmite allí, se incrementa allí y llega a situaciones tan complejas donde ese modelo se ha venido replicando al punto de que tenemos problemas sociales de desadaptación de muchos de los individuos de nuestra sociedad y un Estado que carece de las herramientas, que carece también a veces de, digamos, de las estrategias y de los recursos para entrar, por lo menos, a poner en cintura todas estas situaciones, a remediar estas situaciones o tratar de reorientar, de rehabilitar correctamente a estos individuos. Alguien dijo, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, pero Jesús dijo, para el que cree todo es posible, y está escrito, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que hay esperanza en Jesús. Necesitamos aprender y aprender de forma correcta para educar a nuestros hijos. Así es, y es necesario entonces fomentar en nuestros hogares y en nuestras familias, no importa la edad que tengan sus hijos, es necesario empezar a fomentar, si aún no lo ha hecho, a fomentar la fe y a fomentar los valores en cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación un video de una canción y espero que bendiga mucho sus vidas. Véalo, disfrútelo y ya regresamos. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso
nosotros buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Vidas con tu amor, edifica nuestra casa, mi Señor. Bueno, y qué importante es que invites al Señor a tu casa, que invites al Señor a tu familia, que le permitas al Señor gobernar tu casa, gobernar tu vida. Así que es muy importante entender que necesitamos al Señor, y qué bueno es saber que hay esperanza aún, y que aunque las cosas y el panorama se vean muy difíciles en nuestra sociedad, podemos marcar la diferencia y podemos levantar hijos diferentes en medio de esta sociedad, hijos que amen al Señor y hijos que teman al Señor y que sean excelentes personas. Bueno, queremos compartirles también lo que dice en Proverbios. En el capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios declara: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hay algo muy importante en este versículo, y es que el Señor nos enseña el orden que debe tener la familia. Y dice, el padre es quien instruye y la madre direcciona. Y eso es muy importante, y con este versículo bíblico nos deja más que claro que la responsabilidad de inculcar la fe y de inculcar los valores tan escasos en esta sociedad es responsabilidad de la familia. El problema es que hay padres que se hacen a un lado, que dicen, no, cualquier cosa, dígale a su mamá, vaya, un permiso, yo no sé, lo que diga su mamá, una tarea, lo que diga su mamá. Entonces todo se hace, entonces la mamá, como el papá se hace a un lado, a la mamá le toca a veces el papel de instruir, de enseñar, de mandar y todo, pero no, el orden de Dios, la palabra de Dios declara, el padre es el que da la instrucción, y dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Si nosotros retornamos al consejo de la palabra, vamos a tener hijos y familias de bendición. Es fundamental que nosotros podamos entender nuestro papel. No criamos hijos para que fracasen, criamos hijos para que tengan éxito, Así para es. que desarrollen el propósito de Dios. Conozcamos el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos. Seamos instrumentos en las manos de Dios para instruir, para direccionar sus vidas. La Biblia dice, como saeta en la aljaba del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Porque ¿qué podemos hacer? ¿O qué somos llamados a hacer? Es poder tomar allí a ese hijo en Cristo Jesús y poder proyectar su vida para que pueda dar en el blanco, para que pueda cumplir el propósito divino. Así que ánimo, padre, ánimo, madre. Aún es posible, con Dios es posible, con Dios todo tiene solución. Quizá te has equivocado, quizá has sido un padre ausente, quizá
ha sido una madre que ha tenido que hacer las veces de instructor y sí, también las veces de direccionadora. Pero este es un buen momento para reflexionar y es un buen momento para decidirnos a luchar. Se trata del bienestar, del futuro de nuestros hijos, de nuestra familia y, ¿por qué no?, de nuestra sociedad. Es importante entonces tomar nuestro lugar y llenarnos de Dios, llenarnos del conocimiento de su palabra para ser esos padres ejemplos, esos padres modelos. Que no tengamos que quejarnos un día porque de repente instruimos mal, como el caso de los padres que de pronto le dicen, usted no se deje, usted sí le van a pegar, usted más tírele duro con lo que sea, etcétera, etcétera. Pero luego entonces tendrá que ir a visitar a ese hijo a un centro de rehabilitación, a una cárcel, y entonces va a decir, ¿qué fue lo que hice mal? ¿En qué fue lo que fallé para que este muchacho todo el tiempo se la pase en una cárcel? Entonces, es importante, se trata del bienestar de nuestros hijos. Enseñémosle esos principios, enseñémosle que la blanda respuesta apaga la ira, hace ir el furor. Enseñémosle que Dios nos ha llamado a ser instrumentos de paz. Enseñémosle que con sabiduría se corrige, que con sabiduría, que con temor de Dios podemos ser cada día mejores personas, ser pacificadores, ser instrumentos de justicia, ser instrumentos de bien, que somos distintos, que somos diferentes porque Dios nos hizo de esta forma. Así que ánimo, padre, todavía estás a tiempo de poder asumir tu responsabilidad, tu rol, de poder dar amor a tus hijos, de poder ser un padre que está presente y no ausente, un padre que está dispuesto a escuchar, un padre que está dispuesto a compartir, un padre que está dispuesto a ser ese instrumento en las manos de Dios para formar hijos mejores para esta sociedad. No estemos culpando a los demás, no estemos culpando a las maestras, a los profesores, no estemos culpando al gobierno, al Estado. Asumamos nuestro rol y criemos hijos, primero para gloria de Dios, pero segundo para bendición y el bienestar de nuestra sociedad. Recientemente escuchábamos, o veíamos mejor aún, una locución del presidente Donald Trump. Es impactante lo que él decía acerca de la importancia que le está dando hoy en día en su nación a el trabajo de los pastores para inculcar, para ayudar a formar padres, para ayudar a formar a las familias, la importancia que le está dando a la misma familia para enviar un mensaje tan contundente donde le dice a las familias de los estadounidenses, son ustedes los responsables de inculcarle valores, de inculcarles fe al corazón de sus hijos. No es el Estado el que tiene que venir a decirnos cómo tienen que ser nuestros hijos, cómo tienen que actuar nuestros hijos. Son los padres, no son el Estado el que va a venir a inculcar ideologías extrañas, pensamientos extraños. No es el Estado el que va a venir a establecer cómo es que nuestros hijos deben ser o qué es lo que pueden ser. No es el Estado el encargado de venir a decirle, usted escoja, joven, lo que quiera hacer, no importa que usted nació como un chico, sea una chica, o créase una chica, no se preocupe, el Estado lo respalda. No es el Estado, somos nosotros los padres, mi amado, son nuestros hijos y es nuestra responsabilidad. Y el Estado no está haciendo otra cosa que representar a todos y cada uno de los que somos parte de toda esta sociedad. El mensaje del presidente Donald Trump es un mensaje muy contundente que qué bueno que podamos replicar y qué bueno que nosotros podamos atender a este mensaje. Así es, así que vamos a ver esta locución presidencial. Esperamos que le pueda prestar mucha atención porque va subtitulada. Exacto, importante que pueda estar muy atento a leer porque está, claro, traducido, subtitulado. Entonces le invitamos a verlo y a leerlo. We want their voices in our public discourse, and we want our children to know the blessings of God. Schools should not be a place that drive out faith and religion,
but that should welcome faith and religion with wide open, beautiful arms. Faith inspires us to be better, to be stronger, to be more caring and giving, and more determined to act in selfless and courageous defense of what is good and what is right. It is time to put a stop to the attacks on religion. Thank you. Thank you. We will end the discrimination against people of faith. Our government will once again celebrate and protect religious freedom. Family is the foundation of American life, and we are proud to stand together with all of you to promote and protect family values. We're here today to celebrate two values that have always been linked together, and where Ralph, frankly, has done such a great job in linking them, faith and freedom. They're linked together because liberty comes from our Creator. Our rights are given to us by a divine authority, and no earthly force can ever take those rights away. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, and tell you how to live. But we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. We know that parents, not bureaucrats, know best how to raise children and create a thriving society. And above all else, we know this. In America, we don't worship government. We worship God. Right? We worship God. Excelente Sí. esta Tremendo. digamos, apreciación que podemos nosotros tener de un presidente que se atreve a decirle a su nación: necesitamos a los pastores, necesitamos quienes inculquen fe a nuestras familias, necesitamos familias que sepan direccionar a sus hijos, que formen a sus hijos para el bien de la sociedad. No es el Estado el que tiene que venir a decir cómo se deben criar a los hijos. No es el Estado el que debe venir a decirle a nuestros hijos qué deben ser, ni qué tipo de posición deben de asumir. No es el Estado el que debe venir a inculcar ideologías de género, ni mucho menos. Es precisamente cada padre y cada madre encargada de formar a sus hijos. Cuando un padre deja de ser un padre ausente y es responsable de instruir a su hijo, todo cambia. Todo va a cambiar. Miren, muchos de los problemas de homosexualidad tienen que ver con jovencitos que carecieron del amor de un padre y comenzaron en alguna etapa de su vida a buscar ese amor, ese afecto masculino. ¿Por qué? Porque carecieron del mismo al interior de los padres. Somos diseño de Dios. Dios nos diseñó hombre, mujer, y Dios bendijo la unión del hombre y la mujer de tal manera que, pues naturalmente podemos ver la evidencia de ello, que son precisamente los hijos habidos dentro del matrimonio como una bendición para criarlos juntos, donde el padre instruye. Lo que quiere decir instruir es modelar, enseñar, modelando la palabra, y donde la madre direcciona, respetando esa autoridad del padre que establece unas instrucciones para los hijos, que modela esas instrucciones, que da ejemplo, y la madre está allí como ayuda idónea. Cuando nosotros nos detenemos a mirar la Biblia y a estudiar el modelo de familia según el plan de Dios,
nos damos cuenta que el plan es perfecto, no solamente para cada individuo, sino para el hogar, que el plan es perfecto para la familia y que el plan es perfecto para la sociedad. Desde luego, hoy en día ya se han cometido muchos errores, tenemos una problemática, tenemos que, como lo hace Dios, amar a todos, pero esto no quiere decir que compartamos lo que hacen todos. Por el contrario, es un buen momento para, cobrar ánimo y decir, ¿en qué fallamos? Bueno, vamos a mejorarlo, vamos a ser mejores. Aún hay hijos que quedan allí en nuestra familia, aún hay algunos tiernos de edad, no voy a cometer los mismos errores. Voy a ser un mejor padre, voy a ser una mejor madre. Y algo muy importante que el presidente de los Estados Unidos decía es que vamos a confiar en Dios. Excelente. O sea, vamos a confiar en Dios, y es un llamado para también todos nosotros, vamos a seguir confiando en el Señor. Queremos dejarlos con la promesa del día para hoy, y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de hoy, para que te aferres a ella, para que ores sobre ella, porque la salvación no es solamente para uno o dos miembros de la familia, toda nuestra casa va a ser salvo. Y esa es una promesa. Nuestros hijos son para el Señor, tus hijos son del Señor, son herencia del Señor, dice la Biblia. Así que este es un llamado para que puedas inculcarle a ellos la fe y los valores para que sean una mejor persona siempre. Bueno, agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros en esta emisión más. Esperamos que este programa les haya bendecido, y así hemos llegado a la parte final. Los esperamos en una próxima emisión aquí en su programa En Familia. Bendiciones. Bendiciones. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.